¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, mañana vuelve la Champions, la mejor competición de clubes aquí en Europa, y lo hace con unos cuartos de final apasionantes. Hay gente que dice que son los mejores en muchos años, y para hacer un poquito de previa, evidentemente nos centraremos también en el partido del Barça en París, pero para analizar en global estas cuatro eliminatorias, os traigo un invitado que es la primera vez que está en el canal, me hace mucha ilusión, y últimamente la cosa aquí va de Alberts, porque estuvo hace pocos días Albert Quera y hoy está otro Albert, Albert Blaya. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Qué tal, Guillem? Pues nada, muy contento de estar por aquí, de debutar y con ganas de charlar del regreso de la Champions, que al final yo creo que es lo que nos apetece un poco a todos. Sí, ¿no? Además, mira, si tenemos en cuenta que está el Barça, que hace muchos años que no podíamos decir pues que se planteaba el equipo en unos cuartos de final, yo creo que tiene todos los alicientes posibles para que no nos despeguemos del televisor, o quien tenga la suerte de poder estar en uno de los estadios en estas 2 semanas que tendremos de cuartos de final. De Albert, por cierto, os diré que lo podéis seguir hoy por hoy, sobre todo en Twitter, donde, bueno, la famosa lupa, no sé si alguien la conocerá, pero hace unos portafolios súper interesantes de análisis tácticos, también comentarios a nivel de juego, que os lo podéis seguir en Twitter, os lo dejaré en la descripción, y prontito, si no estoy equivocado, Albert, también te podremos ver por YouTube. Pero bueno, que la gente te vaya a seguir en Twitter y ahí se irá enterando de todo, ¿no? Sí, que la gente siga por ahí porque de momento todavía no está listo, vamos con un poco de retraso porque bueno, al final es un tema que lleva su tiempo y además ya con el regreso de la Champions pues tengo mucho trabajo para mirar y preparar muchas cosas, entonces bueno, voy un poco más lento a ver si ya para la vuelta puedo hacer un poco de previa y así debutar por todo lo grande, ¿no? Con la Champions de fondo que siempre apetece más. Bueno, perfecto. Pues os dejaré su cuenta de Twitter y ahí os iréis enterando de todo. A ver, Albert, tenemos, como digo, unos cuartos. Hay muchas ganas. Si te parece, empezaremos pasando un pelín por encima de las dos eliminatorias que creo que al público de este canal quizás le interesan un pelín menos, aunque ya llegados a estas alturas con estos partidazos creo que se los van a tragar igualmente. Pero si te parece, analizamos un poquito la eliminatoria del Arsenal contra el Bayern de Múnich y la del Atlético de Madrid contra el Dortmund, que esta es importante porque en el caso de que el Barça consiguiera pasar, estaríamos hablando de su hipotético rival en semifinales. Y después nos explayamos un poquito más en la del Madrid y el Manchester City. Y por supuesto en ese partido del Barça en París con la vuelta en Montjuic. A ver, mira, yo te digo la verdad, ya te lo he comentado antes detrás de cámaras, que yo no puedo seguir mucho fútbol internacional por tiempo. Yo sé que tú estás más pendiente. Entonces, si te parece, para hacerlo más fácil, te diré la eliminatoria, te diré primero un porcentaje que tú veas de opciones, y si quieres dar alguna de las claves que pienses que pueden decantarla, pues adelante. Empezamos por este partido entre el Arsenal y el Bayern, la vuelta de esta eliminatoria en el Allianz Arena. ¿Cómo la ves tú? Porque yo creo que puede engañar un poco históricamente el nivel de los equipos a cómo están ahora. Sí, yo creo que es una eliminatoria preciosa. Te diría que un 55-45 para el Arsenal. Le daría un poco más, pero soy precavido porque tengo en cuenta al final que el Bayern pues, es un gigante europeo y que normalmente en ese tipo de escenarios siempre hay que darle un plus. Pero es verdad, ¿no? El Bayern no está haciendo una buena temporada. Hay muchos problemas, tanto, diríamos, a nivel de juego con Thomas Tuchel, que ya no va a seguir la próxima temporada. Se hablaba de Xabi Alonso, que al final tampoco va a ser. Es decir, se encuentra una situación parecida a la del Barça en el sentido de que, bueno, hay un entrenador que no va a continuar, que están ahí, bueno, segundos en Liga, que parece que la Liga tampoco la van a ganar, pero con la eliminatoria de Champions con una plantilla con mucho talento, ¿no? Como tiene el Bayern. Pero es verdad que el Arsenal, para mí, a pesar de que es verdad que el año pasado, ¿no? Tuvieron ese tramo final en el que perdieron una liga que durante muchos meses fueron liderándola. Es uno de los mejores equipos del mundo, entrados por Mikel Arteta, están en un punto ahora mismo de madurez en el juego importantísimo. A nivel defensivo, ya lo vimos en el partido ante el Manchester City, son capaces de adoptar distintas formas durante un partido, y eso creo que en la Champions es lo más importante. Es un equipo que puede tener mucha posesión, el 60 o el 70, pero que defensivamente luego puede estar mucho rato sin tocar la pelota y ser capaces de ser fuertes. Y yo te diría que para mí la clave pasa un poco por controlar ese punto a nivel anímico. Sabemos que el Bayern es un equipo que ataca mucho, es un equipo que deja muchos espacios y que con Joshua Kimmich ahora jugando en el lateral, ahí quizás el Arsenal también en transiciones con Kai Havertz, que está siendo el 9 ahora mismo del equipo de Mikel Arteta, puede hacer mucho daño en esa zona porque el Bayern está teniendo muchos problemas a nivel defensivo para controlar este tipo de situaciones.
Y el Arsenal es un equipo que lo hace muy bien, francamente bien. Entonces yo creo que va a ser muy importante a nivel anímico cómo responde el Bayern, un Bayern que no está bien, cuáles son los líderes, qué jugadores están en ese paso adelante y teniendo en cuenta que para mí el mejor jugador o el más desequilibrante lo tiene el Bayern con Musiala, pero creo que el que te puede marcar un poco las diferencias, tengo muchas ganas de ver a Declan Rice en ese centro del campo, porque a nivel tanto físico como táctico está siendo una de las noticias de la temporada. Así que mucha igualdad, un pelín favorito al Arsenal y ganas de ver este partido que coincidirá con el del Real Madrid, ¿eh? Una lástima porque son dos Claro. partidazos que van a coincidir en horario. Sí, sí, no, no. La verdad es que esta es la pena, ¿no? De al final cómo está montado el tema del calendario, pero está claro que si no Claro. tendríamos un partido cada día que se solaparía con la competición liguera, la de cada país. A ver, yo lo único que veo al Bayern que tiene donde agarrarse también es el tema de tener la vuelta en casa, que esto también siempre es un pequeño plus. Y ya vimos que el Arsenal, por ejemplo, pues a pesar de estar haciendo una buena temporada en Premier, le costó ante el Porto en los octavos de final. El Bayern tuvo que remontar también ante la Lazio. Yo estoy contigo, ¿eh? Veo muy, muy igualado el tema y vamos a ver al final por cuál de los dos se decanta. Claro, después tenemos otro equipo alemán contra un equipo español que de ahí podría salir, bueno, va a salir seguro un semifinalista que veremos si es el hipotético semifinalista que se enfrente al Barça en el caso de que consiguiera pasar en ese cuadro de los cuartos de final, ¿no? Esa eliminatoria ante el Dortmund y el Atlético de Madrid. Claro, yo aquí sí que he seguido un poquito más el Atlético de Madrid, lo tengo más por la mano, entre las que ha jugado tantos partidos contra el Madrid esta temporada, más los que he visto suyos de Liga y también, por supuesto, esta última eliminatoria ante el Inter de Milán en Champions, y un Dortmund al ver que, no sé, al menos yo desde fuera, que no lo he podido seguir mucho, da la sensación siempre que el Dortmund, la época dorada del Dortmund ha como pasado, ¿no? Que, por ejemplo, futbolistas como Marco Reus, que se van quedando poco a poco un pelín atrás en cuanto a referencia mundial, pues ya no están en la élite, pero sin embargo se han plantado en los cuartos de final y es un equipo que entiendo que también pues va a pelear con sus opciones de plantarle cara al equipo del Cholo. Sí, el Dortmund es el equipo de los que van a jugar los cuartos que menos he seguido, pero por ejemplo el último partido, ¿no? ante el Bayern, que, bueno, que ganaron después de no sé cuántos años, no sé si era desde 2014, creo que eran 10 años que no ganaba el conjunto alemán, hicieron un muy buen partido, es un equipo muy camaleónico, ¿no? Y es verdad que al final yo creo que el Atlético de Madrid va a tener ese rol más de favorito, porque es verdad que el Atlético ahora mismo no está atravesando su mejor momento. Vienen de ganar al campo del Villarreal, que era un campo complicado con ese gol de Saúl, pero yo creo que el Atlético, sobre todo por el momento de Griezmann, que no está siendo demasiado bueno, creo que eso le resta mucho. Un Morata que está poco preciso de cara a puerta, de hecho Memphis Depay no está siendo más importante. Hay muchas dudas, ¿no? Y es verdad que el Dortmund, con esa victoria en el campo del Bayern, pues a nivel anímico también lo recupera. Es que hay un muy buen rendimiento de Schlotterbeck, de Mats Hummels a nivel defensivo, que está como en esa segunda juventud. Y luego es un equipo muy vertical, con capacidad para transitar. Sufrieron ante el PSV, de hecho, para clasificarse a los cuartos. Es decir, es un equipo que ha llegado sufriendo, pero hicieron una fase de grupos. Recordemos el grupo que tenían, ¿eh? Un grupo Sí, sí. dificilísimo y compitieron muy bien. Entonces, es un equipo también, lo que digo, ¿no? Muy camaleónico, con capacidad para adaptarse a distintas situaciones de juego. Y es verdad que el Atlético de Madrid al final tiene esa baza del Wanda, que es su fortaleza. Fuera de casa, a mí es un equipo que me transmite muchísimas dudas, que incluso en eliminatorias, ¿no? Como la del Athletic Club en Copa, pues dejaron muchísimo a deber en esa segunda pata. Entonces, bueno, ganas de ver un poco cómo va evolucionando, porque ojo también en Liga, ¿no? Que no es un equipo que no se puede relajar, diríamos, en esas jornadas, porque tiene el objetivo, evidentemente, de la Champions. Y al final saben el Atlético de Madrid que, bueno, es favorito. Yo creo que es favorito el Mm. Atlético de Madrid. Le doy un ligero favoritismo, 55-45 para el Atlético, porque creo que al final jugadores como Griezmann o Jan Oblak, si están acertados, son diferenciales, ¿no? Pero creo que el Dortmund a nivel colectivo me parece un equipo que tiene más capacidad para responder a los errores que el Atlético de Madrid, que le veo un equipo más frágil en ese sentido. Igual que te decía antes, ¿eh? Ese factor también que comentabas tú de la fortaleza local del Atlético de Madrid, pero que no podrá ser en la vuelta, tendrá que ser en la ida, tendrá que llevar un buen resultado hacia Alemania. Yo con el equipo del Cholo lo que me transmite es un poco esa irregularidad que ha ido teniendo a lo largo de la temporada y altibajos, ¿no? También a nivel emocional, el ganarle al Real Madrid en la eliminatoria Copa del Rey, pero después pues hundirte ante el Athletic Club, en Liga no terminar de encontrar ese punto pues de juego y también de sensaciones y al final estar peleando
por asentar la cuarta plaza. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que va a ser complicado y creo que son dos equipos que no tienen nada que perder a estas alturas ya, pero que está claro que quizás con ese factor también de jugar la vuelta en su casa, pues puede ser que el Dortmund incluso tenga un pelín más de opciones, ¿no? Ya entrando en los dos platos gordos, yo creo, de estos cuartos de final, al ver que son el Manchester City-Real Madrid, Real Madrid-Manchester City, porque la ida es en el Santiago Bernabéu, al igual que el año pasado en las semis, y el Paris Saint-Germain-Barça. Empezamos con el partido del Madrid, si te parece. Claro, cuando piensas en un City-Madrid, se te viene a la cabeza muchas cosas. Seguramente a la gente del Madrid le recordará aquella remontada surrealista que vivieron hace un par de años, pero yo creo que, al menos a mí y a ti, creo, Albert, que puede ser que también se te vendrá a la cabeza el recital del City el año pasado en ese 4-0 en el Etihad. ¿En qué punto estamos, tanto por parte del Madrid como por parte del Manchester City? Porque está claro que modificaciones ha habido en esta temporada en los dos equipos, a pesar de que tengan al mismo entrenador y a un grueso importante de futbolistas igual en la plantilla, pero factores como, por ejemplo, evidentemente el de Bellingham en el Real Madrid, la baja de Gundogan en el Manchester City, que quizás parecía que no tenía tanta importancia como la que está mostrando últimamente que puede tener. ¿Cómo ves tú esta eliminatoria? La veo igualadísima. Yo te diría un 50-50, porque es verdad que para mí el City sigue siendo el mejor equipo, a pesar de que quizás ha bajado un pelín este año, pero el otro día ante el Aston Villa, por ejemplo, hicieron un partido redondo, con muchos suplentes, ¿no? O con muchos titulares fuera, algunos por lesión, que tenemos que entrar en eso, porque jugadores como Kyle Walker, que hizo un partido espectacular, sobre todo en el Etihad para frenar a Vinicius, no va a estar en el Santiago Bernabéu, ¿no? Y es una baja durísima para Guardiola. Vamos a ver si llega John Stones, que fue, diríamos, la pieza angular que permitió ese paso, ¿no? De los los tres centrales a los cuatro, de jugar con ese segundo medio centro, que fue un poco también la bisagra para el triplete. Y un jugador que vamos a ver si llega o no, pero que de momento está lesionado y sabemos que es un futbolista de cristal. Y Ederson, ¿no? El portero titular, pues no está jugando. Y veremos si este fin de semana juega. Si juega, yo creo que va a ir, pero si no juega, me extrañaría mucho que vaya a llegar. Por lo tanto, hablamos de que en defensa tres titulares quizás no están. Y eso sabemos del Real Madrid, ¿no? La dificultad que tiene, que Guardiola normalmente en el partido de ida suele ser mucho más precavido. De hecho, el año pasado, previo al 4-0, a la exhibición del Manchester City, el City sufrió en el Bernabéu con el 1-0 de Vinicius. Hubo momentos de muchas dudas, ¿no? De, ostras, que se tambaleó un poco el equipo de Guardiola, porque vimos un City más conservador, un City que le costó mostrar su mejor versión. Y yo creo que Guardiola va a tratar de corregir esto, ¿no? Porque el Real Madrid es un equipo que se mueve muy bien en esos ritmos más bajos y luego tiene la capacidad para acelerarlos, ¿no? Porque la clave al final de todo para mí es el fichaje de Bellingham, porque podemos hablar de Vinicius, que evidentemente además va a llegar descansado después de su sanción en Liga, pero es un Bellingham que puede jugar más de falso 9, ¿no? Lo hemos visto muchas veces ocupar esa posición central, puede ser el interior y que vayan mezclando distintas alturas. Y eso yo creo que al Manchester City le puede hacer daño, ¿no? Sobre todo en escenarios de transición y también de juego posicional. Pero para mí hay un nombre por encima de todos que es el de Kroos. Si el Manchester City logra minimizar el impacto de Kroos y logra, diríamos, que Kroos no participe tanto o que esté menos cómodo, ahí el City podrá desnaturalizar al Real Madrid. Y la verdad que es una eliminatoria muy larga. O sea, pensar que se va a resolver en el Bernabéu es un poco absurdo. Vamos a ver la vuelta, que probablemente el City vaya a recuperar algún efectivo. Y el nivel de Foden por el Manchester City está en un momento de forma espectacular. Kevin De Bruyne desde la vuelta de su lesión en enero, pues bueno, jugador absolutamente determinante. Y tengo muchas ganas de ver también a un Haaland, ¿no? Que el otro día se le cuestionó un poco tras ese partido Eso ante te el iba a Arsenal, en el que decir. participó muy poco. Exacto, descansó. Y el año pasado no marcó ni en semifinales ni en la final, ¿eh? No marcó en ninguno de esos tres partidos. Ante el Real Madrid, me acuerdo algunas paradas de Courtois salvadoras. Entonces tengo ganas de ver ese Haaland que seguro que querrá reivindicar en un escenario grande. Y yo estoy seguro que va a ser una eliminatoria preciosa con cambios de guión. Y muchas ganas de ver el plan de Guardiola en la ida, porque suele ser más precavido en Champions, en todas las eliminatorias de Pep Guardiola, y sobre todo en el Santiago Bernabéu, que es un escenario complicadísimo. Y yo creo que le va a salir mejor rentar, pues intentar ser el protagonista, intentar ir a atacar, porque es un Real Madrid que, por sorpresa de todos, creo yo, a nivel defensivo está siendo muy, muy solvente, ¿eh? Con las bajas de Militao, de Álava, de Courtois. Yo me esperaba pues un Madrid que sufría mucho más y está teniendo la mejor defensa del Real Madrid en los últimos 20 años, que eso es algo sorprendente.
siendo, bueno, un equipo que muy sólido en ese sentido, por lo tanto quiero ver cómo responde el Real Madrid si el Manchester City empieza a dominar y a hundirlo en su propio campo. Sí, sí. No, no, a ver, yo siempre doy por favorito al Madrid en Europa desde que pasó lo que pasó hace 2 años. Ya es un tema más de. Algunos me dicen que busco el contragafe. Yo de verdad es que lo que vi no lo puedo explicar. Entonces, tengo que dar ya, sin buscar demasiadas explicaciones, favorito al Madrid, pero más allá de eso, evidentemente, con todo lo que comentabas, estoy contigo, que seguramente da la sensación de que es mucho más pareja la eliminatoria de lo que lo podía ser el año pasado, a pesar de que todos conocemos las fortalezas del City. El Madrid pierde ese factor Santiago Bernabéu, que ya le perjudicó el año pasado, a nivel de pues esa épica que siempre construye, ¿no? Para ya no remontar, sino, por ejemplo, en la pasada eliminatoria ante el Leipzig, pues resistir, porque la verdad es que lo pasó muy mal el equipo de Carlo Ancelotti ante el cuadro alemán, y tengo muchas ganas de ver cómo se ha podido reinventar también Pep en cuanto a la eliminatoria del año pasado, teniendo en cuenta que le faltarán algunas piezas y que pues tendrá enfrente a un equipo que evidentemente está en su salsa, en su competición y veremos. Yo creo que es el gran atractivo, dejando de lado los colores que tenemos en estos cuartos de final. Lo que pasa es que evidentemente aquí en Barcelona nos mueve mucho este Barça-Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain-Barça, la ida en París, Albert. No sé si estás nervioso, si estás con ganas, si estás pues motivado, porque claro, se pueden hacer mil lecturas desde lo emocional, decir que el Barça se planta por fin en una eliminatoria de Champions de alto nivel después de muchos, muchos años. Precisamente la gran última eliminatoria que vivió fue contra el Paris Saint-Germain, también con Mbappé en sus filas, en otro contexto, porque ahora hay que sumarle todo el morbo que puede comportar su posible llegada al Real Madrid, y un equipo del Barça que evidentemente sí que ha cambiado muchísimo y que viene de una temporada pues que cuesta mucho de definir sin estar de horas, porque ha habido altibajos y lo podríamos resumir en que ni siquiera sabe si va a tener continuidad o no su proyecto con Xavi Hernández. Ida en París, Albert, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sensaciones tienes de cara a este partido y a esta eliminatoria? Bueno, con mucha ilusión, evidentemente, porque al final no deja de ser un escenario pues nuevo para el Barça, ¿no? Porque una eliminatoria de cuartos de final a ida y vuelta no sucedía desde 2019, el año de Anfield, porque en 2020 lo del Bayern, ¿no? Pues fue partido único en esa especie de Champions con COVID en Lisboa, por lo tanto yo ahí me tengo en cuarentena, no eran unos cuartos de final, era una final a partido único, o sea que hace 5 años el Barça no disputaba esa eliminatoria, solo queda Ter Stegen, ¿no? Diríamos de esos jugadores, porque ni De Jong, que es el, Sí. el- el siguiente jugador que estaba, Bueno, estaba Sergi bueno, Roberto también, pero claro, con un exacto, rol más Roberto, Sergi secundario. Roberto, es Sí. verdad, en el 11 que probablemente en el Parque de los Príncipes pues vaya a jugar por las situaciones. Yo creo que el Barça llega en el mejor momento de la temporada, porque al final la solidez defensiva pues la ha recuperado, sobre todo desde ¿no? Pau Cubarsí, que yo creo que ha mejorado tanto a Ronald Araujo como a Jules Koundé, que están volviendo a mostrar el nivel del inicio de temporada en el caso de Koundé y en el caso de Araujo pues del pasado curso, porque a mí el uruguayo este año me ha dejado muchas dudas, creo que ha bajado su rendimiento y estamos volviendo a ver al mejor Ronald Araujo. Y es verdad que el Barça, para mí la gran duda es el centro del campo, porque con De Jong y con Pedri sanos, a buen nivel, ostras, es un centro del campo que para mí es mejor que el del PSG, nombre por nombre, libra por libra, pero si quitas a esos dos futbolistas más un Christensen que lleva mucho sin competir, Christensen, porque desde antes del parón que Christensen no juega, ¿no? Ya no jugó ante el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, va a llegar, ¿no? Con lo justo el Barça en el centro del campo. Y ahí yo creo que es donde más tengo ganas de ver cómo plantea el partido Xavi, entendiendo que te vas a quedar sin el jugador de más recorrido, que es De Jong, el jugador que te puede ganar o igualar más duelos, que te vas a quedar probablemente con un Christensen más mermado y sin ese jugador que orbite, y que Gundogan lo vas a necesitar en la frontal, pero también abajo para poder calmar un poco las aguas, ¿no? Con todo ese mix es verdad que yo creo que el Barça es un equipo que ha demostrado tener la capacidad emocional de saber aguantar la cara a los partidos, ¿no? De saber llegar hasta el final, de poder remontar, y eso en Champions creo que es muy importante. Creo que el Barça en general compite mejor partidos más trascendentes que menos trascendentes. Eso creo que es una tónica que hemos ido viendo. Y es verdad que el PSG con Luis Enrique, bueno, es un equipo que a mí me está gustando.
Creo que tiene menos calidad que en años anteriores, sobre todo a nivel defensivo. Al final estás jugando con Beraldo, que es un buen central, pero acaba de llegar de Brasil, y con Danilo, que me parece un central, el peor defensa, te diría, de la eliminatoria. Pero es verdad que el centro del campo es un centro del campo muy joven, ¿no? Con jugadores como Vitinha, que ya empieza a tener más ascendencia. Fabián Ruiz es el más veterano, luego está Zaire Emery, que es un joven talento espectacular, ¿no? Diríamos, es el Lamine, podríamos decir un poco del PSG, porque del 2006 y el año pasado ya era titular, es un jugador con unas condiciones tremendas. Y luego veremos si Ugarte puede entrar, que es un perfil más defensivo, de presión, jugador muy agresivo. Y el gran cambio para mí está en la posición de Dembélé, porque Luis Enrique lo viene usando más por dentro en situaciones de segundo punta, un jugador que, bueno, claro, si tú ahí te imaginas que es la zona de Gundogan, la zona de esa en la que el Barça pues puede tener más problemas. Dembélé sabemos que no es el jugador más preciso del mundo, pero sí es un jugador con un cambio de ritmo, con un primer control, que el Barça va a tener que controlar de forma agresiva, ¿no? Y ahí puede sufrir el equipo. Yo creo que va a ser muy importante ver si el Barça lo juega a duelos, o si el Barça busca jugar a otra cosa. Porque si vas a jugar a duelos, probablemente el PSG te vaya a ganar, porque tiene una delantera que a campo abierto es muy difícil de poder igualar. Con, diríamos, el Araujo apercibido, ¿eh? Un Ronald Araujo que sabemos que si ve una amarilla y fuerza, y sabemos que es un jugador que va muy duro al choque, se perdería la vuelta, y eso para mí sí sería desastroso. Entonces ahí Araujo tendrá que ir más con el freno de mano, y yo creo que el Barça, más que pensar evidentemente en Mbappé, en Dembélé, tienes que pensar qué tipo de partido quieres jugar. Si quieres jugar un partido en el que intentas tener un ritmo más bajo, que creo que es el que le conviene al Barça, porque no creo que tenga las piezas para jugar a otra cosa. Y eso sabemos que es algo que le está costando a este equipo, ¿no? Que muchas veces es demasiado vertical, que busca acelerar las jugadas. Y claro, si pierdes el balón ante el PSG, probablemente te vaya a costar caro. Pero yo veo al Barça bien, y creo que jugar la vuelta en casa, y probablemente ya con el equipo más rodado, recuperando a los De Jong, a los Pedri, pues es una buena noticia para Xavi, claro. Sí, no, no, es que hay tantos factores. Mira, yo sobre lo que decías de competir, el otro día Albert Quera lo decía aquí en el canal, que decía, el Barça muchas veces compite mejor de lo que juega, y esto creo que es algo que es verdad, y es un factor importantísimo, a estas alturas de competición en Champions. Pero después, en el tema de plan de partidos, donde yo tengo más dudas también, por lo que comentabas de las bajas de Pedri, de Frenkie de Jong. Yo lo que creo que tiene que tratar también el equipo, Albert, es en el caso de que el Paris Saint-Germain te pueda dominar por fases, y robarte el balón, el tampoco volverte loco, ¿no? El tampoco desesperarte en la presión. Hemos visto pues, que el Barça, evidentemente, no es un equipo que esté cómodo cuando no tiene el balón, pero que también, sobre todo más la temporada pasada, sabe defenderse y sabe aguantar en bloque más medio-bajo. Por lo tanto, también puede estar este punto, ¿no? De, oye, asumir que te juegas la eliminatoria ante un equipo que también le gusta ser protagonista con balón, que además, si te falta un futbolista como Pedri en el centro del campo, o incluso Frenkie, vas a perder fortaleza para poder mantenerlo, y que quizás tienes que asumir que pasarás por fases donde parece que te estarán dominando, pero casi que mejor que tengan el balón, que no venderte, ¿no? Como decías, a ese partido más abierto, donde ahí sobre todo está el factor Dembélé. Bueno, Dembélé por supuesto, pero Mbappé, que es que te puede resolver la eliminatoria sin ni siquiera tener un buen día. Sí, y que al final hay que asumir que el Barça va a ser dominado en fases del partido, porque lo ha sido ante el Nápoles, por ejemplo, en ambos partidos. El PSG es mucho mejor equipo que el Nápoles, y es uno de los equipos que más posesión tiene en Europa. Con Luis Enrique, pues ha sumado mucho un juego mucho más posicional, ¿no? Con tendencia, con salida de tres centrales, un equipo que intenta juntarse. Por lo tanto, eso hay que asumirlo desde ya, que el Barça no va a ser un partido de mucha posesión, que va a tener momentos donde el equipo no va a tener el balón, y por lo tanto ahí hay que entender que lo más importante es priorizar el espacio, priorizar defender juntos, que el PSG no se encuentre cómodo, y entender que al final, bueno, también Mbappé, sus movimientos favoritos son esos desmarques, ¿no? A la espalda de la línea defensiva, que ahí probablemente vaya a estar Koundé con Ronald Araujo, creo que va a ser el central que va a estar más en esa zona. Y un trabajo colectivo, porque al final ahí no podemos hablar tanto de duelos, porque yo creo que hablar de Araujo contra Mbappé, evidentemente Araujo va a tener un papel importante, pero es intentar que el PSG no te pueda girar constantemente, ¿no? Que el Barça, como decías ahora, Guillem, pues esté ordenado y tenga metido entre ceja y ceja que es un partido muy largo, que es una eliminatoria muy larga, y que por lo tanto esos momentos de sufrimiento hay que saber aguantarlos, hay que saber transmitirlos, como hizo contra el Nápoles, ¿eh? Porque en el partido de vuelta el Barça tuvo esos primeros 20 minutos buenísimos, y luego el Nápoles marca un gol, hay ese disparo al palo, ¿no? Esos minutos de duda en los que ahí es donde la Champions se gana o se pierde, porque si ahí te caes, el PSG te puede meter, ya lo vimos ante la Real Sociedad, que es uno de los equipos más duros de Europa,
Y en la vuelta, pues duró lo que duró. Y en la ida le pasó esos 10 minutos malos, ¿no? Que Imanol se cabreó tanto. Entonces, eso es la Champions. Yo creo que el Barça ahí es momento de ver esos veteranos, pues mostrar esa capacidad para competir. No hay que olvidar que probablemente el Barça vaya a jugar con dos juveniles de primer año, pues una eliminatoria de Champions tan Sí, sí. importante. Eso, bueno, no, o sea, no digo que al final son importantes los jugadores, pero es que todo el mundo está esperando que Lamine y Pau son titulares seguro. Pero ostras, es que no Sí, sí podemos que tampoco hay meter que esa pedir el presión, ¿eh? paso hacia adelante del resto, claro. Al final Claro, es que ellos no tienen que sería justo. acompañar y si fallan es lógico que fallen, porque es que es un escenario complicadísimo. Es decir, estás enfrentándote a Mbappé. Cubarsí el año pasado estaba jugando con juvenil de primer año. Es lógico que pueda fallar y que Lamine no pueda con un tío como Lucas Hernández que le saca dos cuerpos y que ha jugado pues mundiales. Entonces, bueno, eso es lógico, ¿no? Entonces el Barça tiene que tener la capacidad de entender que el partido va a pasar por, sobre todo si pues Pedri y De Jong no son titulares, que puedan salir en el metro 60 y que ahí puedas marcar un poco más las diferencias, teniendo más el balón y ganando el partido. Y yo creo que el Barça no le interesa, ¿no? El partido ante el Nápoles, por ejemplo, los primeros 20 minutos, que fue un ida y vuelta, que el Barça estuvo muy fino, es verdad, pero creo que ahí a nivel de calidad el PSG tiene más y que es una ida, ¿no? Entonces, bueno, ganas de ver cómo se traslada un poco todo. Por esos nervios, ¿no? Evidentemente, porque es una eliminatoria de Champions, pero yo creo que el Barça puede competirla bien. Y además es lo que decíamos antes, es que el rival que te podría tocar, ostras, sabes que eres favorito, pase lo que pase, si terminas pasando, ¿no? Y eso yo creo que tiene que motivar un pelín más incluso a los jugadores, decir, ostras, es que estás en un escenario ideal para poder hacer algo importante, ¿no? Porque yo creo que hace unos meses nadie lo No, podía imaginar. desde luego que no, desde luego que no. A ver si se consigue un buen resultado en el Parque de los Príncipes y después en Montjuic, pues evidentemente sabiendo también qué futbolistas disponibles habrá, porque hay bastantes apercibidos, pero al menos de los lesionados sí que parece que el equipo se habrá recompuesto bastante, evidentemente sin Gavi y Valde, que sí que estarán ya fuera hasta final de temporada, pero con Pedri y Frenkie de Jong, porque ya para terminar, Albert, haciendo un poquito lo que puede ser el 11, claro, también está la duda. Vienen jugando bastante bien y siendo importantes tanto Fermín López como Sergi Roberto. Se ha creado este debate, ¿no? De qué perfil de futbolista funciona mejor para la idea del Barça, que incluso alguien como Frenkie en algunos aspectos puede desentonar, pero claro, tú hablabas de la importancia de la experiencia. Quizás en el caso de Sergi Roberto no, pero en el caso de Fermín, ostras, que tengas a una figura como Frenkie de Jong, un futbolista pues ya asentado en la élite con años de recorrido, también es un factor que te lleva a competir mejor, por mucho que después a nivel de perfiles no pueda parecer que quizás en un fútbol más posicional se adapta mejor Fermín que Frenkie, etcétera, ¿no? Yo creo, vaya, que si llegan en condiciones, no sé si para ser titulares, pero que están llamados a ser los protagonistas en el centro del campo en esta eliminatoria. Sobre todo De Jong, que su lesión, si no voy errado, era de un tobillo, ¿no? Que se le Sí, sí, que no es giró el tobillo. muscular, sí, sí está Claro, recuperado no y hay además esa, ya, no hay ya ese vimos ritmo que con cuando Pedri. volvió al ver, ya vimos, perdona, que tuvo continuidad ya sin problemas. En el caso de Pedri sí que al ser muscular es un poquito más difícil. Exacto, yo creo que Pedri es un jugador además que también le cuesta más coger el ritmo. De Jong es un futbolista que cuando vuelve parece que no ha tenido ese parón. Yo sí que De Jong creo que no está para llegar. Yo creo que es jugar a Sergi Roberto con Christensen, Gundogan y Rafinha, Lewandowski, Lamine. Yo creo que va a jugar con eso porque al final yo creo que si metes a Fermín por Roberto, tienes que bajar a Gundogan, porque Fermín no va a jugar ahí abajo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para el Barça que Gundogan esté cerca de la zona en la que puede ser más decisivo, que pueda recibir cerca de la frontal, que te pueda unir al equipo en tres cuartos, que pueda respirar el Barça en campo contrario. Y al final Sergio Roberto está jugando muy bien, a mí me está sorprendiendo. Es verdad que yo quizás este año esperaba ya menos protagonismo y una caída en su nivel, pero fue clave ante el Nápoles, jugó un muy buen partido también en el Wanda, es un jugador competitivo que sabe además que puede quitar esa presión y a mí Fermín me parece que es mejor revulsivo que de inicio, creo que es un jugador que en partidos más abiertos te puede dar mucho, quizás de inicio mezclar ya Fermín con Lamine, con Cubarsí, demasiado joven para unos cuartos de final de Champions, yo hoy también apuesto por ese plus de veteranía y evidentemente si De Jong está para ser titular, que todavía quedan días y hay entrenamientos, pues hombre, yo creo que ahí no tendría dudas con Frenkie de Jong cerca de Christensen, intentar pues no tocar nada y apostar por lo que sabes que está funcionando. Pero bueno, que el banquillo del Barça por lo menos luciera bien, ¿no? Porque sabemos que a veces, ¿no? Claro. Con tantas bajas estaba lleno de juveniles y claro, eso en Champions es importante porque al final en 10 minutos puedes cambiar un partido, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que el PSG te va a apretar, que el PSG va a buscar, sabiendo cómo es Luis Enrique, pues ir a por la victoria desde el minuto uno
y que va a ser a partir del 60 cuando veas, bueno, un poco cómo va el tema y sí, bueno, Luis Enrique cambia a Mbappé o no. Yo creo que no, pero tenemos que Claro, tener ahí la puerta vamos a abierta. ver, yo, Él yo dijo creo, que no, pero bueno, yo, imagínate, ¿no? yo Que de le momento no he sucede. hecho, no tengo la capacidad para poder hacer esa donación que pidió a la Fundación Shana, por lo tanto, yo no sé si algún culé habrá hecho esa donación que dijo que si le donaban no sé cuántos millones eran, sentaría a Mbappé. Hombre, yo creo que también el Barça tiene que entender que si quiere pelear la Champions tiene que competir contra los mejores. Y No, evidentemente sí, Mbappé, totalmente. bueno, ya no es que sea de los mejores, es que quizás es el mejor actualmente. Entonces, pues tocará enfrentarse a Mbappé y tocará intentar sorprender también con lo que tienes. Ojalá también pues podamos ver el paso adelante, ya no de Lamine, que es un factor que puede ser diferencial, pero también de Lewandowski, también de Ferran, también de Joao Félix, que está también ante una gran oportunidad para reivindicarse como futbolista. Veremos qué nos depara. Pues nada, aquí no sé si te atreves con porcentaje, Albert, en el Barça, o mejor lo evitamos para no... Te diría un 55-45 para el PSG, lo veo muy igualado. Creo que el PSG tiene esa ventaja en la ida también de llegar con jugadores importantes, pues bien, y el Barça no. Pero lo veo muy igualado, la verdad. O sea, lo veo más igualado de lo que podía pensar hace un tiempo. Bueno, pues veremos. Así pintan los cuartos de final de esta Champions, que ojalá, pues, en el caso del Barça pueda ir más allá de esta eliminatoria, primero, pero a competir ante el Paris Saint-Germain y a tratar de pasar. Albert, muchísimas gracias por pasarte por el canal para hacernos este repaso. Ahora estamos listos, ya para ver todos los partidos. Y bueno, nada, solo me queda invitarte. Yo estaría encantado de la siguiente fase, pues pase lo que pase, ojalá sea con el Barça también, pero que te pases también y hagamos un repaso de cómo queden las semifinales. Sí, pues a ver si hay suerte, ¿no? Y el Barça también está en ese bombo, que lo haremos dentro de muy poco, porque se juega seguido, con un clásico además de por ahí el medio también, Sí, así que bueno, es con ganas de, es de un que mes llegue y increíble. encantado. Exacto. Pues muchísimas gracias. Os dejaré, insisto, sus redes en la descripción para que lo sigáis. Y nada más, dejadle un like si os ha gustado, suscribiros al canal. Un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Chao, chao.